A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy nos acompaña mi compañero licenciado Cristian Salinas, consejero del CONADIS. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola Gaby, bien, muy bien, gracias por tu invitación y aquí con tu teleaudiencia. Gracias, Cristian. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un poco este tema tan importante que es la participación de la sociedad civil en el cuerpo colegiado del CONADIS. Cristian es consejero del Consejo Nacional para Igualdad y Discapacidad representando a la sociedad civil en específicamente todo el tema de discapacidad visual. Cristian, coméntanos un poco cómo fue este proceso de selección, cómo es que la sociedad civil llegó a este cuerpo colegiado y cómo fuiste tú elegido para esto. Bueno, en realidad más o menos esto fue por 2016. Yo me encontraba justo en el Consejo Nacional de Discapacidades siguiendo un taller sobre participación ciudadana. Ahí se nos informó que se iban a abrir el concurso para que las personas de la sociedad civil, ya sea de organizaciones o en forma personal, se presenten a este concurso para formar parte del cuerpo colegiado del CONADIS. Y así me enteré. Y claro, después yo revisé la página del Consejo de Participación Ciudadana, donde ya se había abierto la convocatoria y te soy sincero, o sea, estaba entre que sí y entre que no. O sea, yo pude darme cuenta de la convocatoria, pero como que en ese momento no me decidí. Yo me decidí faltando un día para la terminación del plazo de la entrega de la documentación. ¿Y qué es lo que te motivó a hacerlo? Dos cosas. La primera, por la representación de la gente con discapacidad visual, es decir, por una cuestión de convicción de derechos, es decir, defender derechos, hacer valer nuestros derechos, básicamente puesto que obviamente yo como tengo discapacidad visual he sido víctima de muchos atropellos y obviamente mi afán era trabajar para que por lo menos eso disminuya. Y ese es un punto. El otro punto era porque también quería cambiar de funciones, es decir, realizar otra actividad relacionada a mi grupo al cual yo pertenezco, es decir, a las personas con discapacidad visual, porque yo soy de profesión comunicador social, soy periodista y ejerzo esa profesión. Y claro, yo dije de pronto no quedaría mal cambiar de actividad ya en función de las personas con discapacidad. Y Cristian, cuéntame, ¿tú perteneces a alguna asociación, alguna fundación o federación? Sí, yo soy socio de la Asociación Milton Vedado de Personas con Discapacidad Visual de aquí de Quito, provincia de Pichincha. Ya, en el momento que tú supongo que pasaste por algún periodo de pruebas o no sé cómo fue el proceso para llegar a ser parte del cuerpo colegial CONADIS, después, ¿cuáles son tus funciones? Cuéntanos del proceso para ser elegido y después, ¿qué funciones tú desempeñas en este cuerpo colegiado? Ok, bueno, cuando se abrió la convocatoria, como te dije un día antes, me animé, entonces comencé a recopilar toda la documentación que tenía a la mano y llené el formulario que se tenía que llenar, mandar primero por vía electrónica, luego
presentarlo en forma física en el Consejo de Participación Ciudadana. Cumplí con los requisitos básicos y algo más que yo tenía. Digo básicos porque los únicos requisitos esenciales que pedía el Consejo de Participación Ciudadana es ser ecuatoriano y ser titular de derechos. Es decir, que que esa persona sea beneficiario de las políticas públicas, en este caso de personas con discapacidad. Esos eran los dos únicos requisitos que básicamente pedía el Consejo de Participación Ciudadana. Pero obviamente en el formulario te daba opciones a que presentes todo lo que tú podías presentar y evidentemente que eso generaba puntos. Claro está que también el ejercicio de mi profesión, es decir, de periodismo, también me ayudó muchísimo porque, entre otras cosas, si bien es cierto, yo trabajo con varios temas periodísticos, uno de esos temas era sobre las discapacidades. Entonces, ese trabajo sobre las discapacidades también me ayudó a incrementar mi puntaje en el concurso. Es decir, eran evaluados por puntaje de acuerdo a la carpeta que ustedes presentaron. Exacto, era un sistema de puntos que mientras más tu relación con la discapacidad que tú padeces, en este caso en visual, y otras discapacidades, eso te iba generando mayor cantidad de puntos. Es decir, que hay 5 representantes de la sociedad civil, hay 5 consejeros, uno por cada tipo de discapacidad, de cada grupo de discapacidad. Así es, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad auditiva, discapacidad física y discapacidad visual. Todos estos 5 tuvimos el mismo proceso, ¿no? Y bueno, al final salió el puntaje de todos los que hemos participado y evidentemente que los de mayor puntaje de cada discapacidad ingresaron como consejeros principales. En este caso yo soy consejero principal y la persona que me sigue en el puntaje viene a ser la consejera suplente, ojo, pero de discapacidad visual. Y bajo esos mismos parámetros se manejó las otras discapacidades, ¿no? Es decir que cada uno de los grupos tiene que ser representado obviamente por cada tipo de discapacidad. Si no tiene la otra persona discapacidad visual, no podría ser ni principal ni suplente, debería ser parte del grupo. Ahora, Cristian, una vez que ya ustedes fueron elegidos, tengo entendido que, bueno, sí fue un plazo más o menos después de que empezó el primer pleno, se dio la primera sesión de pleno, y ahora que ya iniciaron estas sesiones, ¿cuál es tu función ahí en el cuerpo colegiado del CONADIS? Bueno, luego del concurso se dio el conocimiento, se nos hizo saber quiénes habían ganado, si cabe el término, de este concurso, se nos notificó, bueno, pasó algún tiempo, como alrededor de unos 6 meses, hasta que esa designación se concrete, es decir, seamos posesionados por el presidente de la República, que a propósito pasó por desapercibido, ¿no? Fue una posesión bastante sui generis, a pesar de que era la primera vez en nuestro país y en la región que este tipo de participación ciudadana se daba a nivel de los consejos de igualdad, pero pasó por desapercibido. No se hizo saber a la sociedad, nadie supo, nadie se enteró que habían los consejeros de igualdad, etc. Pero bueno, a pesar de ese punto obscuro, si cabe término, en la parte de la posesión de los consejeros de igualdad de los demás consejos, incluido el de discapacidad, ya se nos convocó a la primera sesión del CONADIS, que fue en febrero. Y claro, mi papel ahí es, con los demás consejeros, crear y mocionar normativa como resoluciones, ¿no? No leyes, ni decretos, ni nada parecido, sino resoluciones que faciliten la inclusión de las personas con discapacidad a los diferentes ámbitos que el Estado brinda a la sociedad, es decir, educación, salud, vivienda, movilidad, etcétera, ¿no? Todo eso que las instituciones, de acuerdo a sus competencias, deben cumplir para que la inclusión de las personas con discapacidad sea algo más pragmático.
Es decir, en este momento ya existe la normativa, están las leyes, están las medidas de acción afirmativa y la función de los consejeros es un poco evaluar esa normativa, evaluar cómo se pone en práctica toda esta normativa para poder mejorarla, para poder incluso eliminar si es que hay alguna cosa que no debe estar ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes se reúnen cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen para analizar estas medidas? De acuerdo al reglamento que nosotros aprobamos dentro del colegio, dentro del pleno del CONADIS, se estableció que tenemos 2 sesiones cada mes, 2 sesiones por mes. En esas sesiones se trata justamente lo que tú mencionaste. Por un lado, hacemos las observaciones de las situaciones que, ya sea por término propio, se ha vivido en alguna institución pública o privada, o obviamente por derivaciones de la gente que ha vivido algún tipo de, no digamos de discriminación, pero sí de complejidad para poder acceder a algún tipo de servicio. Aunque también se da discriminación, ¿no? ¿Para qué tratar de ocultar aquello? También se da eso. Y bueno, en función de eso, en el CONADIS también se habla sobre aquello y se trata de mejorar la normativa o de hacer llamados de atención, si cabe el término, las instituciones para que revean ese tipo de conductas hacia las personas con discapacidad, que aquí quiero contarte algo. A veces las conductas no amigables con las personas con discapacidad, a veces no es institucional, o sea, no es una política de una institución que digan a las personas con discapacidad visual no les atiendan, no. Es más bien por los funcionarios, por los colaboradores, porque los colaboradores no tienen mayor información o porque simple y sencillamente su forma de pensar no les permite entender ciertas situaciones. Entonces, en eso hay que ser bastante enfático. No es o no son las instituciones como un cuerpo orgánico que discrimina, margina o maltrata a una persona con discapacidad, sino se da dentro de alguno que otro funcionario que desconoce o simplemente no quiere aceptar ciertas realidades, ¿no? O sea, es un tema actitudinal, es un tema de que por falta de conocimiento las personas no saben cómo tratar con respeto y por igual en equidad a todas las personas. Entonces se ven un poco, tal vez, incluso hasta nerviosos de tratar con una persona que ven que es diferente a uno y no saben cómo hacerlo. Claro, es el desconocimiento, ¿no? Realmente es el desconocimiento. Mucho de este entre comillas, maltrato o discrimen que se da, no podríamos decir que es de mala fe, sino más bien es por un desconocimiento. Y claro, la gente al desconocer algo, lo primero que hace es bloquear cualquier tipo de comunicación o de actividad, ¿no? Ahora, Cristian, tú nos cuentas que, primero eres licenciada en comunicación y todo, es decir, que tú has hecho con total normalidad tu vida, tus estudios, tu profesión. ¿Cómo ha sido para ti esto? ¿Con qué barreras te has enfrentado y cómo has podido vencer esas barreras en la sociedad? Bueno, Gaby, les cuento que realmente la situación o las condiciones en las que yo viví sí fueron muy adversas. O sea, cuando yo me eduqué, cuando yo entré a la universidad, el colegio, la universidad, etcétera, no había o no existían ningún tipo de ayuda hacia las personas con discapacidad. Ninguno. O sea, ninguno. A comparación de ahora que hay ayudas técnicas, tecnológicas, hay ayudas sociales, ayudas educativas. O sea, hay un conjunto de políticas que facilitan ahora que las personas con discapacidad se integren. Como dije, tal vez eso no siempre se cumple, no por falta de política, sino por una cuestión de falta de conocimiento. De falta de conocimiento de parte de algunos funcionarios. Pero en mi época, si cabe el término, no había nada de eso. Entonces, más bien, ahí era lo contrario. Mucho de lo que uno lograba era por la buena voluntad de algunos funcionarios, en cambio, ahí. Sí, es porque de pronto algún funcionario decía de buena gente, bueno, démosle la mano a esta persona y veamos hasta dónde llega. ¿Ya? Entonces no era una política
institucionalizada, era más bien ahí sí una cuestión de buena voluntad, que lastimosamente también era de muy pocas personas, ¿no? Entonces, así me eduqué en el Colegio Nacional Benito Juárez. Bueno, aquí partamos de un principio también. Yo perdí la vista a los 10 años y luego que perdí la vista me tocó irme a una escuela de educación especial. Yo estudiaba antes de perder la visión en la Escuela Municipal Sucre y luego pasé de perder la vista a la Escuela Mariana de Jesús de Educación Especial para Niños Ciegos. Ahí aprendí el braille y todos los sistemas idóneos para poder uno desenvolverse tanto en el aspecto educativo como en el desarrollo de la vida común. Orientación, movilidad, cómo caminar, cómo movilizarme dentro de un área, dentro de la ciudad. Cómo utilizar tu ayuda técnica, el bastón de rastreo y todo eso, ¿verdad? Luego terminé la escuela, pasé al Colegio Benito Juárez. Igual ahí, como te digo, todo fue en función de mis capacidades. Las pruebas, los exámenes les daba oral, los trabajos los hacía máquina de escribir, porque en esa época se utilizaba máquina de escribir. Yo aprendí mecanografía en el 6º grado de la escuela, o sea, antes de terminar la escuela me hicieron aprender mecanografía y claro, cuando entré al colegio eso me sirvió, porque el colegio era de educación regular para todos los estudiantes, mejor dicho, todos los estudiantes ahí tenían la facultad de ver, el que no veía era yo. Y bueno, eso me ayudó para poder desarrollar mis estudios. Terminé el colegio y, en donde fui presidente del Consejo Estudiantil, también quiero decirlo, ¿no? Fui presidente del Consejo Estudiantil y fui parte de los escoltas de banderados de mi colegio. Y luego pasé a la Universidad Central, donde la cuestión es mucho más compleja porque se lee mucho, ¿no? Aquellos que siguieron comunicación social saben que la lectura es el pan de todos los días de un periodista. Y para esto no te sirve el braille. Para eso no me servía obviamente el braille, no utilizan y como te decía, no tenía ninguna ayuda técnica ni tecnológica que me ayude a acceder a esos libros. Entonces me tocaba apelar al buen corazón de mis compañeros, porque como todos nos tocaba leer, entonces le decía a algún amigo que me lea. Entonces, en principio me leían personalmente, es decir, al lado mío. Pero obviamente por cuestiones laborales, por cuestiones propias de cada uno, no podía yo estar siempre al lado de alguien que me lea. Entonces se optó por un compañero me grababa, mientras él de paso leía el libro, también me grababa para mí el libro, es decir, en cintas en ese entonces, es decir, en cassettes, me grababa los libros y me daba cada día un cassette o dos de acuerdo a la lectura, y yo me llevaba a mi casa, escuchaba, hacía los resúmenes, bueno, el trabajo que tenía que hacer de acuerdo al libro, pero era abrumador, o sea, porque no es que se leía un libro a la semana, a veces eran 3, 4 libros a la semana, y obviamente una misma persona no me podía prestar la misma ayuda, sino me tocaba solicitar a varias personas, donde incluso estaba mi familia, mis compañeros de la universidad. ¿Y no te era permitido llevar una persona para que sea quien te ayude dentro del aula? No. Como te digo, no había nada en esa época para las personas con discapacidad, absolutamente nada. Era ahí más bien un juego de dejémosles que él estudie a ver si puede y hasta dónde puede llegar, pero no había nada más. O sea, no había nada, es que en realidad no había nada. Ahí era una cuestión de querer serlo nada más, una cuestión de voluntad. Y también la voluntad de parte de algunos maestros que así sea, porque como te dije, o sea, era una cuestión de voluntad, tanto mía como de quienes me rodeaban, ¿no? Claro, y claro, no siempre me encontraba con maestros que se abrían a esa posibilidad. Y yo tuve maestros en el colegio y en la universidad que me cuestionaron mi presencia ahí. Decían, ¿cómo una persona ciega puede estudiar aquí en el colegio? Y me decían a mí directamente, ¿no? Me decían, usted no debe estar aquí, usted debe irse a una escuela para ciegos y ahí entre ciegos que se entiendan y pare de contar, ¿no? Igual en la universidad también un maestro me cuestionó, me dijo, ¿cómo una persona ciega va a llegar a ser reportero? ¿Cómo va a ser periodista? ¿Cómo va a ejercer? Y ahí estás. Bueno, o sea... y ahí estás, lo lograste, venciste esas barreras. Sí. Y como son cosas de la vida, te cuento que yo me acuerdo de eso porque me dijo así, me dijo directo, y yo le dije, bueno, déjeme intentarlo, ¿no? O sea, le dije así, déjame intentarlo. Dije, bueno, ya, o sea, igual no pierdo nada. Claro, él no perdía nada.
Y cosas de la vida, cuando yo terminé la universidad, aquí también te quiero hacer paréntesis, Gaby, quiero contarte esto. Yo era de escasos recursos económicos. Yo venía de una familia muy pobre, de una familia disfuncional. Es decir, aparte de no tener las políticas públicas a favor mío, tampoco tenía el factor económico y tampoco el factor familiar a favor mío. Y bueno, contra todo eso luché. Y cuando yo terminé el colegio, tenía que estudiar la universidad, y en esa época la Universidad Central no era gratuita. Si bien es cierto, los costos eran bastante bajos a comparación de las universidades particulares, pero tenía costo. Y yo no tenía cómo cubrir esos costos. Entonces ahí me tocó subirme a vender caramelos en los buses. Yo vendí caramelos en los buses durante muchos años y eso me sirvió a mí para poderme pagar los estudios. ¿Ya? Y bueno, luego que terminé la universidad, yo no encontré trabajo. Y tenía que seguir vendiendo caramelos en los buses. Yo vendí caramelos en los buses alrededor como de 14 años para poder sostenerme mi economía y también la familia que estaba formando. Siendo ya un profesional. Ajá. Y luego ya por 2009, cuando se abrieron los medios públicos de comunicación, apliqué para ahí y se me abrió las puertas para poder trabajar ahí. Y aquí viene lo anecdótico, que mi maestro me dijo, ¿cómo va una persona ciega a trabajar de reportero? Y en los medios públicos, trabajo de reportero. Entonces, eso quiere decir que cuando uno quiere, puede. Así es, realmente así es. Bueno, y para eso justamente, volviendo al tema del CONADIS, se está apoyando en estas acciones afirmativas. ¿Qué cambios has visto ahora, desde que tú estabas justamente en todo el tema de la escuela, de la universidad, todas esas barreras profesionales incluso? ¿Qué cambios han habido ahora? ¿Qué puertas se han abierto para que las personas ya con discapacidad o sin discapacidad no tengan ese, como que no se cohíban y no digan, no voy a poder? Me van a tal vez hacer un lado. ¿Qué puertas han abierto para que ahora ya puedan decir, sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr? Bueno, evidentemente que desde hace alrededor de unos 11 años, 10 años atrás hubo la voluntad política por parte de quienes en ese momento fueron gobierno, justamente en implementar toda una serie de políticas públicas para que las personas con discapacidad también podamos acceder a los diferentes servicios públicos, ¿no? Educación, salud, vivienda, etcétera. Y sí, o sea, de poco se ha venido concretando, y ahora sí, o sea, ahora por ejemplo por parte de la educación, el Ministerio de Educación Público tiene ciertas asistencias en las diferentes escuelas y colegios para que las personas con discapacidad puedan incluirse dentro del grupo de estudiantes, ¿no? Siempre habrá fallas, eso hay que reconocer que hay fallas, tanto por la novedad como por la circunstancia, pero que bueno, justamente la gente de una u otra manera está aprendiendo sobre eso. Los primeros que accedieron a este tipo de servicios fueron o son los que sufren las consecuencias, porque de ellos la gente está aprendiendo. Y obviamente que los que vienen para atrás ya la van a tener un poco más fácil, ¿no? Pero lo importante es que ahora hay esas políticas en las que uno también puede exigir. O sea, a ver, el Ministerio de Educación tiene la obligación de darme a mí, así como les da a los demás estudiantes libros, uniformes, etcétera, a mí también de darme ayudas técnicas y material didáctico que complemente mi educación en igualdad de oportunidades que mis otros compañeros. Entonces yo ya puedo exigir. ¿Sí? Es decir, ahora hay las herramientas, exacto, hay la accesibilidad en el entorno. Y la posibilidad de exigir. Posibilidad de exigir que podrían no necesariamente ir directamente a la persona, al consejero, quien representa la discapacidad visual y decir, vea consejero, ayúdeme en esto, sino tal vez al CONADIS. Pueden ir al CONADIS y decir, esto falta, esto quiero denunciar, y entonces ahí ustedes como cuerpo colegiado pueden ayudar para que se apliquen estas medidas. Bueno, en principio cada institución tiene sus propios procedimientos, ¿no? Evidentemente que el CONADIS no cierra las puertas a un tipo de reclamos o de demandas, pero cada institución tiene su propio proceso de reclamo, y evidentemente que el CONADIS vendría a ser un proceso más bien como el casi último eslabón dentro de ese proceso. Es decir,
Si es que en una institución educativa las autoridades no hacen nada por un estudiante con discapacidad, el distrito, el ministerio, no hay ningún tipo de respuesta, obviamente que el CONADIS tendrá o tenemos que tomar algún tipo de acción para que se corrija ese mal momento, ese contratiempo que pueda existir con un estudiante con discapacidad. Igual pasa en las demás instancias, ¿no? Pero obviamente el CONADIS no tiene la función de sancionar a nadie, no puede sancionar a nadie. El CONADIS, entre otras cosas, la función que tiene es exigir, sí, que se cumplan con las políticas públicas para que las personas con discapacidad se sientan respaldadas. Pero evidentemente que hay otras instancias que ya pueden sancionar, como es la Defensoría del Pueblo, y obviamente los tribunales de justicia, ¿no? Exacto. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta. El CONADIS es como que una instancia de mediación y de apoyo para las personas con discapacidad. Cristian, estamos llegando al final de nuestro programa, lamentablemente, pero quiero que tú nos dejes un mensaje, a todas esas personas que sepan que puedan vencer esas barreras y que ahora hay los recursos, hay las herramientas, hay las instancias, tenemos incluso, como bien mencionábamos, el CONADIS y su cuerpo colegiado que está ahí para poder ayudar a que se abran más puertas cada vez. El mensaje que yo les puedo dar es en doble vía. Por un lado, a las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, visual, auditiva, física, intelectual, psicosocial, es que también se atrevan a dar un paso más allá para que puedan alcanzar sus objetivos. Básicamente, que rompan las cadenas que les detienen en llegar a ser lo que quieren ser. Y la otra vía es a la familia. La familia de las personas con discapacidad tienen que dar la suficiente apertura para que su hijo o hija o la persona con discapacidad que esté en su seno pueda desarrollar su potencial. Aquí este mensaje, como te dije, va mucho para la familia, porque a veces la familia es la que frena, es la que detiene, es la que sobreprotege a la persona con discapacidad, y obviamente la persona con discapacidad bajo esas circunstancias no va a poder llegar muy lejos. Es fundamental que le dejen solo o sola, que le dejen desarrollarse, que le dejen encontrar su camino. Evidentemente que no le digo que la abandonen, pero que le dejen desarrollarse. Ahí sí la persona con discapacidad va a poder ubicarse, va a poder abrirse su propio camino, y obviamente la familia va a ser ya no un freno, sino un apoyo para aquello. Así es que es importante que por un lado la familia le permitan avanzar a la persona con discapacidad, y por otro lado la persona con discapacidad debe atreverse a romper justamente esas cadenas familiares. Muchas gracias, Cristian, una vez más por acompañarnos a este programa. Su programa, Sociedad Inclusiva, ha sido un gusto tener aquí un vivo ejemplo de que esas barreras se pueden vencer, que la discapacidad no es un limitante, sino que si es que uno quiere, lo puede hacer. Muchas gracias a todos nuestros televidentes y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.